Hola chicos, hoy volvemos con un vídeo un poco más teórico que los anteriores. Voy a explicar las diferencias más básicas entre los tipos INFJ e INFP. Como muchos de vosotros ya sabréis, no comparten ninguna función cognitiva principal, ninguna. Por lo tanto, su proceso de pensamiento es radicalmente distinto. Así que vamos a empezar. Y vamos a empezar por esa intuición que comparten pero que es radicalmente distinta. En el caso de los INFP tenemos a NE auxiliar, mientras que en el caso de los INFJ tenemos a NI dominante. NE, tanto en dominante como en auxiliar, se caracteriza por aportar a esa persona una gran capacidad de explorar ideas y posibilidades más allá de lo que tiene delante, ¿no? Es decir, los INFP a través de NE auxiliar van a emocionarse contándote cosas que se les han ocurrido, ideas que han tenido, van a tratar de unir puntos conforme a estímulos externos, ¿vale? Porque al fin y al cabo es una función cognitiva extrovertida. Irán saltando de idea en idea porque les entusiasma el propio proceso de verborrea mental. En general, con lo que ellos se sienten más cómodos es con esa lluvia de ideas, con esa divagación, con esa, mira, todas las posibilidades. Bueno, podría ser esto, pero podría ser lo otro. Los NE, tanto dominante como auxiliar, a veces tienden incluso a contradecirse en el mismo discurso, y que no es algo malo, sino que son muy buenos viendo diferentes perspectivas. Por otro lado tenemos a los INFJ con NI dominante, un proceso cognitivo abstracto y totalmente subjetivo, es decir, interior, por el cual llegan a conclusiones o deducciones muy concretas sin tener forma de explicarlo de una forma muy concreta, detallada y tangible. Es decir, a menudo no saben explicar de dónde salen esas deducciones, ellos han unido, digamos, unas líneas invisibles al ojo que les han hecho llegar a ciertas conclusiones. Es una función reductiva y al contrario de esa verborrea mental y también esa lluvia de ideas que caracteriza a los NE, simplifican la realidad a una serie de conexiones y conclusiones concretas para llegar a un propósito y le dan un significado subjetivo a las cosas. No solo visualizan las cosas con mucha deliberación, sino que además tienen una mirada muy amplia hacia el futuro. Y lo que es más importante y más les distingue de los INFP, se sienten más cómodos después de tomar una decisión concreta y tomar un único camino y seguirlo. No son de mantener las ideas y las cosas abiertas como los INFP. Los INFJ tienen un poquito más de problema con cambiar de ideas a la hora de encontrarse obstáculos o dificultades en un camino, porque como ellos ya lo tienen trazado y mentalizado y visualizado, para ellos les cuesta mucho cuando de repente hay algo que se carga esa visión que tienen en su mente. Vamos con la parte feeler, la parte sentimental. Tenemos a los INFP que tienen Phi dominante y a los INFJ que tienen Fe auxiliar. Los Phi dominante juzgan y evalúan el mundo basándose en un sistema de ética y morales propio y subjetivo que toman como parte de su identidad. Se enfocan asimismo en la autoexpresión de sus sentimientos y emociones y sus acciones están motivadas por el ser fieles a sí mismos. Digamos que se rigen mucho por el trato a los demás como me gustaría que me trataran a mí. No tiene por qué coincidir con los estándares objetivos socialmente aceptados. Un ejemplo, se supone que socialmente está lo más educado es esperar en un restaurante a que todo el mundo les sirva los platos para poder comer. Pues por ejemplo, un Fe en general se lo va a tomar mucho más en serio porque es como tenemos todos que empezar a comer a la vez, mientras que igual un Phi dominante puede tener esa idea también de decir, vale, a mí me gustaría que me esperaran, así que yo voy a esperar también. Pero su proceso de pensamiento es distinto. Aunque los dos llegan a la misma conclusión, que es vamos a esperar a los demás para comer, Fe lo hace porque es un valor colectivo y Phi lo hace porque a mí me gustaría que me esperaran, así que yo espero a los demás. Pero eso también hace que los Phi dominante y los INFPs muy en su interior también juzguen a los demás en base a la premisa del que haría yo. A diferencia de los Phi, es decir, los INFPs están muy en contacto con sus emociones, distinguiendo bien qué sienten y por qué, y no les suele costar tanto tomar partido. A los eneatipo 9 un poco más, pero generalmente suelen tener muy claro de parte de quién están. En cambio, los Phi, tanto dominante como auxiliar, juzgan el mundo y lo evalúan en base a un sistema de ética y valores que consideran colectivos, es decir, objetivamente aceptable para todo el mundo, como lo que os he dicho. Pues para ellos esos valores no forman parte de su identidad personal, sino de una identidad a un nivel colectivo y conjunto de valores que debemos compartir para vivir en armonía, para vivir en orden todos. No obstante, los INFJ tienen un filtro subjetivo anterior que es NI dominante, que los hace un poquito más selectivos a la hora de hacer estas cosas también. Aún así, lo que nadie le quita a los INFJ es que suelen estar eminentemente mucho más en contacto con las emociones de los demás que con las propias. Por ello, odian mucho más y toleran mucho menos, digamos, las emociones negativas a su alrededor, porque se nutren de ellas, son como esponjas. Vamos con la parte T, con las funciones thinkers. Tenemos al T inferior de los INFP y al T terciario de los INFJ.
Yo el T inferior de los INFP me lo imagino como tiendo al desorden mental, pero ahí está mi orden y yo me entiendo, ¿no? Que a veces me olvido, me despisto, no sé dónde dejo las cosas. Soy capaz de ir 3 veces tarde a un examen porque me he apuntado mal la hora o porque he asumido que es este día y resulta que es otro día. Cosas así. Intento tener orden dentro de mi propio caos y soy consciente de que soy caótico. Pero es que no creo en una serie de métodos únicos para todo el mundo para hacer las cosas. Cada persona es eficiente a su manera y a su forma. Los INFP se esfuerzan muchas veces a emplear esos métodos de organización externa, como pueden ser calendarios o agendas, que casi siempre acaban abandonando. Eso sí, se sienten bastante realizados cuando son capaces de seguir un planning, de seguir un plan, de seguir una lista de cosas por hacer. Por otra parte, el T terciario de los INFJ no tiene nada que ver con esto que os acabo de explicar. Los INFJ pueden ser, generalmente son menos caóticos, ¿vale?, que los INFP, sobre todo de forma externa. Pero sí que diría que ellos tienen su propia forma de ver las cosas lógicamente, ¿no? Que a veces les sirve para nivelar ese C que suele estar al servicio de los demás, ¿no? Les sirve un poco como, yo siempre le llamo al T terciario como el pepito grillo, que les hace darse cuenta a los INFJ de que a veces están haciendo o diciendo cosas que no son del todo lógicas solo para conservar y preservar esa armonía externa. Y a veces por eso ponen filtros, muchas veces se alejan de la gente, saben analizar las situaciones de forma fría cuando es necesario, ¿no? Y se replantean mucho la lógica detrás de sus acciones. Asimismo, aunque no son tan buenos en detectar inconsistencias lógicas como los TP, sí que pueden hacerlo, sobre todo pues eso, cuando se trata de interacciones sociales, ¿no? Además, les suele gustar pensar y repensar y analizar sus ideas y sus experiencias para darles un significado concreto. Por último, vamos con las funciones sensoriales. Tenemos el sí terciario de los INFP versus el C inferior de los INFJ. Del sí terciario de los INFPs que hemos hablado muchas veces, que los hace tener ese punto nostálgico, ese punto de regresar al pasado, de volver a hacer lo que me gusta, de volver a ver las mismas series y volver a leer los mismos libros que me encantan porque me hacen sentir bien. Dentro de toda la verborrea mental que pueda tener yo a través de NEA Auxiliar, los INFPs tienden mucho a adherirse a esos referentes, ¿no?, que les hacen sentirse cómodos y seguros. Además, pueden utilizar sí para obsesionarse con el pasado o con detalles insignificantes. Pues básicamente esa dinámica de NE con sí hace que los INFPs quieran explorar y ver mundo, pero muchas veces se queden más en su cabeza de lo que hacen de forma activa, ¿no? Por el contrario, los INFJ, aunque también son muy precavidos, repiensan las cosas mucho antes de actuar, pero yo creo que lo que más identifica a el C inferior es que los INFJ tienden a estar más desconectados de la realidad. Sí que es cierto que los INFPs pueden estar en babia, pero no es tanta desconexión de la realidad sensorial al nivel de los INFJ. Por ejemplo, hace poco vi un meme que era como los INFJ y los INTJ, ¿por qué no ha sonado hoy mi alarma? Y en plan, la alarma resulta que no la habían puesto en el reloj, la habían puesto en la calculadora, en plan 7.00. Y una chica que es INFJ me contestó en plan, te prometo que esto me ha pasado. Y yo, ¿cómo? Como si la realidad fuera un ritmo mucho más deprisa que el que ellos quieren ir, ¿no? Los INFJ tienden a llevar un ritmo mucho más pausado, como que hasta que en su mente no está todo organizado, ordenado, ellos entonces pues dan el paso tal, y por lo tanto a veces la realidad pasa como muy deprisa para ellos. Contrario a lo que dicen muchos estereotipos, los INFP, con un buen equilibrio entre NE y SI, pueden ser bastante detallistas, perfeccionistas y reservados, cabezotas y muy concentrados en hacer bien su trabajo. Pueden ser muy workaholics si se lo proponen, ¿no? También el T inferior presiona un poco ahí. Les gusta porque les da cierta seguridad. Y como he dicho, pueden llegar a confundirse con ISTJs o ISFJs en entornos de trabajo. Sí y NE a veces evocan una obra un poco pesimista porque sí hace mucha referencia a cosas pasadas, mientras que NE hace referencia a posibilidades futuras, y a veces esas dos cosas chocan, tipo, vale, si esto salió mal, ¿por qué voy a intentar hacer esto, no? A veces tienen un poco el vaivén ese entre querer hacer y no atreverse a hacer. Mientras los INFJ a través de NI se viven pensando más concretamente en un futuro que les agrada hasta que se plantean bien qué es, etc. Planean cómo llegar hasta allá. No obstante, los INFJ también pueden incurrir en pensamientos fatalistas y en negarse a probar cosas nuevas por culpa de esa visión focal que tienen de esto tiene que hacerse así, tengo que dirigirme en línea recta hacia este punto, sin tener en cuenta que en el camino muchas veces pues hay rampas, hay obstáculos, hay giros y hay puertas cerradas. Entonces a veces se pueden volver taciturnos y ariscos, y si ven que no avanzan, se contentarán con disfrutar del momento y adoptarán una actitud más relajada, y intentarán evadirse un poco de esos pensamientos, ¿no?, que parece que les machacan continuamente, ¿no?, pudiendo llegar a parecer ISFPs o ISTPs. Yo he notado que los INFP piensan las cosas pero las complejizan, divagan,
les dan vueltas y les cuesta ir al grano, sobre todo por ejemplo a la hora de contar una historia, y son un poco más caóticos al expresarse, aunque también más espontáneos. Mientras que los INFJ tienden a pensar con más lentitud antes de hablar, a reflexionar un poco más, escogen mejor y de una forma más concreta sus palabras, tienden a ir un poco más al grano, aunque puedan ser abstractos y todo lo que quieras, son más pausados pero también directos a la hora de explicarse. Los INFJ, como utilizan fe, igual que todos los FJ, se orientan hacia fuentes externas de emoción, lo que significa que suelen mantener un estatus emocional un poco más bien neutro hasta que los estímulos externos les hacen decantarse hacia un lado u otro. Por ello, generalmente los INFJ son gente más bien calmada, tranquila, que no tiene mucha turbulencia emocional. En contraste, los INFPs, como todos los FI en general, es decir, los FP, tienen su punto de referencia emocional dentro de sí mismos, se orientan hacia lo que sienten ellos. Como ellos experimentan sus propios sentimientos con mayor continuidad, intensidad y riqueza que los INFJ, esos sentimientos pasan a formar parte de su identidad, los toman como su identidad. Cuando no validas cómo se están sintiendo, es un ataque directo a su identidad, es como, entonces, no me estás validando a mí. De hecho, por eso son más manifiestos con sus preferencias, con sus sentimientos y pueden ser más testarudos. Es más, los FJ tienden a utilizar las emociones de los demás como una vara de medir acerca de si son más o menos aceptados o queridos en un grupo. Es decir, si la atmósfera que se genera es incómoda, para ellos significa que están siendo rechazados ellos. Y eso hace que los FJ construyan muros de pasivo-agresividad y se pongan a la defensiva. Como os he dicho, en cambio, los FI, los INFP tienden a pensar que los sentimientos tanto positivos como negativos son útiles y forman parte de tu identidad del ser humano. Por lo tanto, los FP, los INFP hacen lo que sus sentimientos les dicta que hagan. Y no responden bien cuando se minimizan o se descartan esos sentimientos. Como consecuencia, cuando los INFP se ven obligados a existir en un entorno que niega o invalida sus sentimientos, tienen dificultades para desarrollar una buena autoestima, por lo que he dicho que esos sentimientos propios se ligan a su identidad. Vale, los C, los INFJ, no tienen problema identificándose con situaciones y experiencias con las que no tienen ningún vínculo personal, ya que ellos se adecúan a las emociones del contexto emocional, es decir, ellos pueden estar en un entierro de alguien que no conocen de nada, pero igual de tristes que toda la familia. Dado que su fuente de emociones es externa, sienten lo que siente el contexto. Es decir, no personalizan la situación del otro para poder entenderla y empatizar con ella. Al contrario, los INFP, los FI, se relacionan y empatizan con los demás poniéndose ellos en esa situación de decir, lo que haría yo si fuera así o si estuviera así me sentiría igual de mal. Es decir, ellos empatizan a través de la autorreferencia. Les cuesta mucho más empatizar sin tener una experiencia personal con la que poder relacionar lo que está sintiendo el otro. Además, los FI se pueden poner muy farrucos cuando les obligan a sentirse de cierta forma en ciertos contextos, ya que ellos no consideran que sus emociones tengan por qué estar a tono con las del contexto. Repito, hay contextos y contextos. En un entierro no vas a decir, ahora por mis narices, como yo estoy contenta, voy a ir contenta al entierro, ¿no? Y luego ya existe otro nivel ya de empatía, que es cuando son muy cercanos a esa otra persona y simplemente no les gusta verla mal, o les gusta verla bien y se contagian de esa emoción. Y respecto a las emociones externas, los INFJ son esponjas y los INFP son burbujas. La gran duda, ¿cómo distinguimos a un INFP 9, que parece que es un poco fe, de un INFJ 4, que parece que es un poco fi? La diferencia es que los INFP 9 van a seguir manteniendo fi como todo lo que os acabo de contar, pero además van a huir de todo aquello que les perturbe la paz y la armonía internas. Es decir, si lo piensas realmente, el 9, aunque sea sobreadaptable, parte de la necesidad de la armonía interna y de que me dejen en paz y de vivir tranquilo y yo y en paz. Pero lo está haciendo por sí mismo, no por los demás. No obstante, al mismo tiempo a los INFP 9 les gusta sentirse conectados a los demás, que no los dejen de lado, les gusta formar parte de algo, ¿no? Aunque dentro de esa desconexión psicoespiritual que tienen todos los 9, los INFP siguen siendo muy protectores de su identidad. Les va a seguir sin gustar que les digan cómo tienen que comportarse emocionalmente, porque son protectores de su identidad. Entonces, aunque no le lleven la contraria a nadie, a veces actúan un poco con esa resistencia pacífica, ¿no? Soy una burbuja calmada y que me adapto al resto de burbujas, pero no me estalles la burbuja. Además, como buenos INFPs, los INFP 9 van a seguir teniendo ese flujo de ideas múltiple, a veces un poco caótica y dispersa, y pueden perder la noción del tiempo haciendo cosas que los absorben mucho. En el caso de un INFP 9, no tiene que ver nada con esa asunción de emociones externas
como si le pasa a un Fe. Pero a diferencia de los INFPs, los INFJ4 seguirán sintiéndose responsables o haciéndose cargo de las emociones que están en una habitación, de las emociones del contexto, de la armonía externa. Eso a un INFP4 no le va a pasar. Vale, los INFJ4, aunque puedan tener ese complejo de inferioridad, esa necesidad de compararse con los demás, ese cierto victimismo que tienen todos los cuatro para llamar un poco la atención, etc., les gusta no pertenecer a la masa. Eso hace también que los INFJ4 sientan las emociones de forma más intensa, con esto me refiero tanto a las externas como a las propias. Los INFJ4, por mucho que se quieran sentir especiales, bla 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 bla, seguirán buscando un consenso común. Además, cognitivamente hablando, los INFJ4 no van a dejar de sentirse mucho más cómodos adheriéndose a un camino y siguiéndolo, ¿no? Y teniendo esa visión con un propósito que tenga cierto significado. Mira, ser un 4, es decir, sentirse alguien que sufre inherentemente por cómo es, porque le falta algo que los demás no tienen, pero eso le hace especial y sufrir le hace especial, no está reñido con tener una fuente de emoción externa. Tenderán a negar sus emociones más que los INFPs, porque ellos no quieren afectar negativamente a la armonía externa ni negativamente al entorno. Cuando los INFJ4 se encuentren a solas, entrarán en contacto con sus emociones más negativas y profundas, mientras que el resto de INFJs generalmente no. Porque lo que se nutren es de fuentes externas. Yo sé que muchos estabais esperando esta comparación, espero que ciertas cosas os hayan quedado más claras. Os dejo aquí abajo las fuentes que he utilizado, por cierto, por si queréis leerlas, pero son en inglés. Y nada, nos vemos la semana que viene. Un besito a todos y hasta luego.